Seguimos con otra parte del libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En esta ocasión leeremos el capítulo 6 y el capítulo 7. Capítulo 6. El extraordinario incidente del Dr. Lanyon. Pasó el tiempo. Una recompensa de miles de esterlinas pendía sobre la cabeza del asesino, ya que la muerte de Sir Danvers se había sentido como una afrenta a toda la comunidad. Pero Hyde seguía escapando a la búsqueda como si no hubiera existido nunca. Muchas cosas de su pasado, y todas abominables, habían salido a la luz. Se conocieron sus inhumanas crueldades y vilezas, su vida ignominiosa, sus extrañas compañías, el odio que parecía haber inspirado cada una de sus acciones, pero no había ni el más mínimo rastro sobre el lugar en que se escondía. Desde el momento en que había dejado su casa de Soho, la mañana del delito, Hyde pura y simplemente había desaparecido. Así, poco a poco, Utterson empezó a reponerse de las peores sospechas y a recuperar algo la calma. La muerte de Sir Danvers, llegó a pensar, está más que pagada con la desaparición del señor Hyde. Jekyll parecía renacido a una nueva vida ahora que ya no sufría esa influencia nefasta. Salido de su aislamiento, volvió a frecuentar a los amigos y a recibirlos con la familiaridad y cordialidad de una vez. Y si siempre había sobresalido por sus obras de caridad, ahora se distinguía también por su espíritu religioso. Llevaba una vida activa, pasaba mucho tiempo al aire libre. En su mirada se reflejaba la conciencia de quien no pierde ocasión para hacer el bien, y así, en paz consigo mismo, vivió más de 2 meses. El 8 de enero Utterson había cenado en casa de él con otros amigos, entre ellos también Lanyon, y la mirada de Jekyll había corrido de uno a otro como en los viejos tiempos, cuando los tres eran inseparables. Pero el 12 y de nuevo el 14, el notario pidió inútilmente ser recibido. El doctor se había cerrado en casa y no quería ver a nadie, dijo Poole. El 15, tras un nuevo intento y un nuevo rechazo, Utterson empezó a preocuparse. Se había acostumbrado a ver a su amigo casi todos los días en los últimos 2 meses, y esa vuelta a la soledad le preocupaba y entristecía. La noche después cenó con Guest, y la siguiente fue a casa del doctor Lanyon. Allí, al menos, fue recibido sin ninguna dificultad, pero se aterrorizó al ver cómo había cambiado Lanyon en pocos días. En la cara, escrita con letras muy claras, se leía su sentencia de muerte. Ese hombre de color rosáceo se había quedado térreo, enflaquecido, visiblemente más calvo, más viejo en años, y sin embargo no fueron tanto estas señales de decadencia física las que detuvieron la atención del notario, sino una cualidad de su mirada. Algunas particularidades del comportamiento, que parecían testimoniar un profundo terror. Era improbable, en un hombre como Lanyon, que ese terror fuese el terror de la muerte. Sin embargo, Utterson tuvo la tentación de sospecharlo. Sí, pensó, es médico, sabe que tiene los días contados, y esta certeza lo trastorna. Pero cuando, cautamente, el notario aludió a su mala cara, Lanyon con valiente firmeza declaró que sabía que estaba condenado. «He sufrido un golpe tremendo», dijo, «y sé que no me recuperaré. Es cuestión de semanas. Bien, ha sido una vida agradable. Sí, señor, agradable. Vivir me causaba placer. Pero a veces pienso que, si lo supiéramos todo, nos iríamos más contentos». «También Jekyll está enfermo», dijo Utterson. «¿Lo has visto?» Lanyon cambió la cara y levantó una mano temblorosa. «No quiero ver», dijo con voz alta enfermiza, «ni oír hablar jamás del doctor Jekyll. He terminado definitivamente con esa persona, y te ruego que me ahorres todo tipo de alusiones a un hombre que para mí es como si hubiera muerto». «Bueno», dijo Utterson, y luego, tras una larga pausa, «¿no puedo hacer nada? Somos 3 viejos amigos, Lanyon. No viviremos bastante para hacer otros nuevos». «Nadie puede hacer nada», respondió Lanyon. «Pregúntaselo a él». «No quiere verme», dijo el notario. «No me extraña», fue la respuesta. «Un día, Utterson, después de que yo haya muerto,
sabrás quizás lo que ha pasado. Yo no puedo contártelo. Pero mientras tanto, si te sientes con fuerzas para hablar de otra cosa, quédate aquí y hablemos. De lo contrario, si no consigues no volver sobre ese maldito asunto, te ruego en nombre de Dios que te vayas, porque no podría soportarlo. Utterson, nada más volver a casa, escribió a Jekyll quejándose de que ya no le admitieran en su casa y preguntando la razón de la infeliz ruptura con Lanyon. Al día siguiente le llegó una larga respuesta, de aire muy patético en algunos puntos oscuros y ambiguo en otros. La desavenencia con Lanyon era definitiva. No reprocho a nuestro viejo amigo, escribía Jekyll, pero tampoco yo lo quiero ver nunca. De ahora en adelante, por otra parte, llevaré una vida muy retirada. Tú, por tanto, no te extrañes y no dudes de mi amistad si mi puerta permanece a menudo cerrada incluso para ti. Deja que me vaya por mi oscuro camino. He atraído sobre mí un castigo y un peligro que no puedo contarte. Si soy el peor de los pecadores, pago también la peor de las penas. Nunca habría pensado que en esta tierra se pudieran dar sufrimientos tan inhumanos, terrores tan atroces. Y lo único que puedes hacer, Utterson, para aliviar mi destino, es respetar mi silencio. El notario se quedó consternado. Cesado el oscuro influjo de Hyde, el médico había vuelto a sus antiguas ocupaciones y amistades. Hace una semana le sonreía el futuro. Sus perspectivas eran las de una madurez serena y honorable, y ahora había perdido sus amistades, se había destruido su paz y se había perturbado todo el equilibrio de su vida. Un cambio tan radical e imprevisto hacía pensar en la locura, pero, consideradas las palabras y la postura de Lanyon, debía haber otra razón más oscura. Una semana más tarde, el doctor Lanyon tuvo que meterse en la cama, y murió en menos de 15 días. La noche del funeral, al que había asistido con profunda tristeza, Utterson se cerró con llave en su despacho. Se sentó a la mesa y a la luz de una melancólica vela sacó y puso delante de sí un sobre lacrado. El sello era de su difunto amigo, lo mismo que el rótulo, que decía «Personal, en mano a G. J. Utterson, exclusivamente, y destruirse cerrado en caso de premorte suya». Frente a una orden tan solemne, el notario renunció casi a seguir adelante. «He enterrado hoy a un amigo», pensó, «y quién sabe si esta carta no puede costarme otro». Pero luego, leal a sus obligaciones y condenando su miedo, rompió el lacre y abrió el sobre. Dentro había otro, también este lacrado y con el rótulo siguiente: «No abrirse nada más que después de la muerte o desaparición del doctor Henry Jekyll». Utterson no creía a sus ojos. Sin embargo, la palabra era de nuevo desaparición, como en el loco testamento que desde hacía ya un tiempo había restituido a su autor. Una vez más, la idea de desaparición y el nombre de Henry Jekyll aparecían unidos. Pero en el testamento la idea había nacido de una siniestra sugerencia de Hyde, por un fin demasiado claro y horrible, mientras aquí, escrita de puño de Lanyon, ¿qué podía significar? El notario sintió tal curiosidad que por un instante pensó saltarse la prohibición e ir inmediatamente al fondo de esos misterios. Pero el honor profesional y la lealtad hacia un amigo muerto eran obligaciones demasiado apremiantes, y el sobre se quedó durmiendo en el rincón más alejado de su caja fuerte privada. Sin embargo, una cosa es mortificar la propia curiosidad y otra es vencerla, y se puede dudar de que Utterson, desde ese día en adelante, desease tanto la compañía de su amigo superviviente. Pensaba en él con afecto, pero sus pensamientos eran distraídos e inquietos. Aunque iba a visitarlo, sentía quizás alivio cuando no lo recibía. En el fondo, quizás, prefería charlar con Poole a la entrada, al aire libre y en medio de los ruidos de la ciudad, más bien que ser recibido en aquella casa de prisión voluntaria y sentarse a hablar con su inescrutable recluso. Poole, por otra parte, no tenía noticias agradables que dar. El médico, por lo que parecía, estaba cada vez más a menudo confinado en la habitación de encima del laboratorio, donde incluso a veces dormía. Estaba constantemente deprimido y taciturno,
ni siquiera leía, parecía presa de un pensamiento que no le dejaba nunca. Utterson se acostumbró tanto a estas noticias, invariablemente desalentadoras, que poco a poco espació sus visitas. Capítulo 7. El incidente de la ventana. Sucedió que un domingo, cuando Utterson y su amigo, en su paseo habitual, volvieron a pasar por aquella calle, al llegar ante aquella puerta, ambos se detuvieron a mirarla. Bien, dijo Enfield, afortunadamente se acabó aquella historia. Ya no veremos nunca al señor Hyde. Esperemos, dijo Utterson. ¿Os he dicho que lo vi una vez y que inmediatamente también yo lo detesté? Imposible verlo sin detestarlo, replicó Enfield. Pero, qué burro me habréis juzgado, no saber que esa puerta es la de atrás de la casa de Jekyll. Luego lo he descubierto, y en parte por culpa vuestra. ¿Así que lo habéis descubierto? Dijo Utterson. Pues, si es así, venga, ¿por qué no entramos en el patio y echamos un vistazo a las ventanas? De verdad, me preocupa mucho el pobre Jekyll, y pienso que una presencia amiga le puede hacer bien, incluso desde fuera. El patio estaba frío y húmedo, ya invadido por un precoz crepúsculo, aunque el cielo, en lo alto, estuviese iluminado por el ocaso. Una de las 3 ventanas estaba medio abierta, y sentado allí detrás, con una expresión de infinita tristeza en la cara, como un prisionero que toma aire entre rejas, Utterson vio al doctor Jekyll. Jekyll, gritó, espero que estés mejor. Estoy muy decaído, Utterson, respondió lúgubre el otro, muy decaído. Pero no me durará mucho, gracias a Dios. Estás demasiado en casa, dijo el notario. Deberías salir, caminar, activar la circulación como hacemos nosotros dos. El señor Enfield, mi primo, el doctor Jekyll. Venga, ponte el sombrero y ven a dar una vuelta con nosotros. Eres muy amable, suspiró el médico. Me gustaría, pero... No, es imposible, no me atrevo. Pero, de verdad, Utterson, estoy muy contento de verte. Es realmente un gran placer. Y te pediría que subieras con el señor Enfield, si os pudiera recibir aquí. Pero no es el lugar adecuado. Entonces nosotros nos quedamos abajo y hablamos desde aquí, dijo cordialmente Utterson. ¿No? Iba a proponéroslo yo, dijo el médico con una sonrisa. Pero apenas había dicho estas palabras, desapareció la sonrisa de golpe y su rostro se contrajo en una mueca de tan desesperado, abyecto terror que los dos en el patio sintieron helarse. Lo vieron solo un momento, porque instantáneamente se cerró la ventana, pero bastó ese momento para morirse de miedo. Se dieron media vuelta y dejaron el patio sin una palabra. Siempre en silencio cruzaron la calle, y sólo después de llegar a una más ancha, donde incluso los domingos había más animación, Utterson se volvió por fin y miró a su compañero. Ambos estaban pálidos y en sus ojos había el mismo susto. Dios nos perdone, dijo Utterson, pero Enfield se limitó gravemente a sentirlo con la cabeza y continuó caminando en silencio.